Don Rocco Cetka, una madrugada intensa. ¿Qué va a pasar en Guatemala y si ese ejemplo cundirá al resto de América? Bueno, ya te dije en ocasiones anteriores en este mismo programa que es una situación donde se pone en juego la institucionalidad democrática del país. Desde el momento mismo en que el presidente Otto Pérez Molina solicitó a la Corte Constitucionalista un amparo constitucional, se veía claro que esta no iba a prosperar, como en efecto no prosperó, y luego hubo la orden de arraigo. La Corte Suprema envió a un juzgado esa orden de arraigo y no le quedó otro remedio al presidente Otto Pérez Molina que renunciar. Lo extraño en todo esto es que la noticia de su renuncia se hizo 6 horas después de haberla firmado. ¿Se negoció algo en el medio? Es muy probable, no podemos especular. Su paradero es desconocido. Si hoy a las 8:30 de la mañana, plazo que le ha dado el juzgado... 9:30 hora de Panamá. Sí, 9:30 de Panamá, correcto. El juzgado de la causa, él no se presentara, entonces habría una orden de arresto, ¿verdad? Y si salió del país, entonces una orden a Interpol para que lo busque, lo arreste y lo traigan de vuelta a Guatemala, porque sería ya un prófugo de la justicia. La cosa es que vuelve Guatemala a tener esa anarquía en la cual no queda claro, incluso a menos de casi 72 horas de unas elecciones, ¿quién puede salir de esta, quién los puede sacar de este laberinto? Unas elecciones que en principio no representan absolutamente nada para la institucionalidad democrática. Es decir, había voces y muchísimas voces que solicitaban la suspensión de las elecciones cuando estaba Otto Pérez Molina. Ya no estando, va a ocupar la presidencia hasta el mes de enero y tendrá que él entregar el bastón a quien le suceda en el cargo, el vicepresidente Maldonado, que es un hombre que sale justamente de la Corte Constitucionalista, que ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ha sido diplomático, ministro de Educación y un montón otro de cargos, un hombre de extrema derecha y que fue quien indultó a Ríos Montt por el crimen de genocidio. Entonces nosotros podemos esperar que en Venezuela, en Guatemala nada va a cambiar. Nada va a cambiar de aquí a enero. Y me mantengo en lo que te decía hace un par de días. Estas elecciones, ahora posiblemente, habida cuenta de que los guatemaltecos tienen una población notoriamente y mayoritariamente indígena, pudiera no haber la abstención que yo decía hace un par de días, de un 55 o 50%. Es probable que ahora vaya más gente a votar, ¿verdad?, de lo que se había calculado. Bueno, tomando en cuenta que ya Otto Pérez Molina no está. Sin embargo, la corrupción sigue. La CICIG, y también te decía que era necesario que en toda Centroamérica hubiera una especie de CICIG. Ya un tribunal supranacional. Claro, son supranacionales financiados por países occidentales que en última instancia, aunque las han nombrado Naciones Unidas, y en este caso, en el caso de Guatemala, quien funciona como jefe de la misma es un exfiscal colombiano, no cabe duda que se requiere en toda la región unas pesquisas o unas investigaciones profundas contra los actos de corrupción e impunidad que ha habido en esos países. Bueno, obviamente hay que tocar la crisis colombo-venezolana. Ya sale la OEA. Venezuela ha dicho que llevará este caso a Naciones Unidas. Bueno, es realmente, usted dijo, al final Naciones Unidas le va a decir, vuelve a tu organismo continental. Si ya se agotó el mecanismo regional, Colombia cometió un error. ¿No ir primero a UNASUR antes de OEA? Pudo haber ido a UNASUR, que es un organismo subregional. Pudo haber ido a la OEA, pudo haber ido a Naciones Unidas, pudo haber ido a la Corte Internacional de Justicia demandando. Es decir, me parece absurdo que el presidente Santos, y lo digo con todo respeto, no suelo inmiscuirme en los asuntos internos como diplomático que he sido toda mi vida, pero me parece absurdo que denuncie o que amenace con que va a ir a Ginebra, a la Corte, a la Comisión de Derecho Internacional, de Derechos Humanos, o a la Corte Penal Internacional acusando al gobierno
de Venezuela y a militares venezolanos y jerarcas del gobierno venezolano de crímenes de lesa humanidad, que es uno de los 4 delitos que el Estatuto de Roma contempla. Y, es decir, ayer decía el procurador, el defensor del pueblo de Venezuela, el señor William Saab, que para que haya, y eso es cierto, una denuncia por crímenes de lesa humanidad, tiene que ser sistemático. Es decir, la salida de 1.500 o de 2.000 o eventualmente de 10.000 que voluntariamente se vayan, no significa que haya una deportación o una repatriación masiva. Habida cuenta de que en Venezuela viven 6 millones de colombianos. Entonces, el desplazamiento realmente, porque ha habido internamente en Colombia desplazamiento a lo largo de 50 años, por la guerra, por los paramilitares, por la guerrilla, como bien decía, y por el narcotráfico. Pero esos 6 millones que viven en Venezuela y que tienen cédula y que en su momento, como decía la candidata diputada, votaron en Venezuela, ahora no son buenos. No estamos hablando de una deportación masiva. Lo que sí ha habido es un movimiento migratorio masivo de colombianos hacia Venezuela. Pero eso, es decir, esto ocurriendo en Venezuela, lo que dijo también el Román Ortiz, eso ocurriendo en Ecuador, ese tufillo xenófobo que hay en Panamá contra venezolanos y colombianos, no puede crear una anticolombianización, una demonización de los colombianos en el mundo, o por lo menos en este lado del mundo. Pues si habláramos de demonización o de xenofobia en contra de colombianos, también sería válido para los venezolanos. Es decir, si tú vas por las calles, tú vas a encontrarte con mucha gente que habla peste de los venezolanos, que están en el negocio de la clonación de las tarjetas, que son delincuentes igual. Es decir, aquí ha habido 2 generaciones de venezolanos y de colombianos que han venido a Panamá. Sí. Primero vinieron los ricos, ¿verdad? Claro. Los ricos que huían, unos escapando de la guerrilla o de las amenazas y las extorsiones, y los otros escapando del régimen de Chávez y de Maduro, ¿verdad? Ahora, después empezaron a llegar las clases medias, y ahora lo que viene es de todas las clases, ¿me explico? De todas las clases. Yo no siento que va a haber una demonización masiva. El hecho cierto es que hay muchos colombianos y venezolanos, más colombianos ahora, que han salido de Colombia, que viven en la diáspora por todas partes del mundo. Si tú te vas a Europa, hay colombianos por todos lados. En todos los pueblos de España encuentras colombianos a montones. A montones. Eso no lo ha expulsado Maduro. El que arrenda camellos en Marruecos, en una parte del desierto del Sahara, es un colombiano. Bueno, y eso no lo ha expulsado Maduro ni Chávez. Esos han emigrado por razones económicas, por razones de seguridad, o han sido desplazados internos. Es decir, ha habido desplazamientos internos en Colombia a lo largo de los últimos 50 años y masivos. Pero por otra parte, ya que mencionas el tema de la Corte Penal Internacional, mal habla Santos, el presidente Santos, de llevar a la Corte Penal Internacional cuando ellos dos, él y Uribe, tienen acusaciones en la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos en Colombia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo, insisto, para volver al tema de la solución, yo soy un pacifista por naturaleza y yo creo en la solución pacífica de las controversias internacionales. Yo creo que ahora el presidente Maduro tiene la oportunidad de solicitarle él, a la OEA, ante el fracaso diplomático de Colombia, la oportunidad de solicitar una comisión de investigación. Una comisión de investigación, ¿verdad?, de 7, 9 miembros, ¿verdad?, que nombre la Organización de Estados Americanos o la propia ONU, puede ir también a la ONU a hacerlo, para que en el caso primero, en el caso del Pacto de Bogotá de solución de controversia, esta comisión dictamine si hay mérito o no para un arbitraje o otro tipo de arreglo judicial. En consecuencia, la otra vía es que los dos presidentes se pongan de acuerdo, nombren las comisiones que te decía el otro día, parlamentarias, de militares, de expertos en la frontera, y resuelvan el problema, que pareciera ser un problema de poca monta, habida cuenta de lo que se ha insuflado en los medios de comunicación. Mira, profesor, se habla, perdona que te interrumpa otra vez, se habla de violaciones. Bueno, eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo. No se puede decir abiertamente que se están violando. Mire, decía ayer el defensor del pueblo, y eso es público porque ha salido en la prensa colombiana,
de militares norteamericanos que están en bases militares en Colombia, que han violado a colombianas. Y sin embargo, el defensor del pueblo de Colombia y los organismos judiciales colombianos no han enjuiciado a ningún militar, habida cuenta de que ellos gozan de inmunidad por un tratado bilateral entre Colombia, por el Pacto Colombia.